Buenas noches, licenciado. En esta oportunidad somos el grupo número 18 y estamos en esta ocasión para hablarles sobre el análisis del fallo de la Corte de Constitucionalidad con el expediente número 1365-2017, 1426-2017. Los participantes del grupo son los siguientes. Joan Alexandro Gómez Chavarría, quien ya no podrá seguir con el curso. Mi persona, Nancy Alicia Carmash, clave 70, carnet 2019, 42-564. La compañera Claudia Violeta Ack, clave 71, con carnet 2019, 42-602. Y el compañero Javier Alejandro Berkefer Girón, clave 72, con carnet 2019 42-604. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Vamos a hablar un poco del procedimiento común del expediente 1080-2015-00-222. Analizamos un poco en sí el órgano jurisdiccional que conoció fue el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. Fueron promovidas por el Ministerio Público y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que sería la CICIG. En el expediente, los agraviados fueron el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG. El abogado en sí no menciona el nombre del representante del Ministerio Público, por medio de su mandatario judicial con representación, que era el abogado César Augusto Rincón Saboga. Los indicados en el proceso era Hugo René Navas Bonilla, José Rodolfo Barrientos Montepeque, José Rafael Arriaga Fuentes, César Estuardo Hernández Monroy, Alejandro Enrique Toledo Paz, Roberto Francisco Estrada Morales, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, Juan Pablo Morales Morán, Mateo Estuardo Ramacini Menéndez, Marcelo Noguera Sagastume y Carlos Enrique Palma Carranza. El defensor era el abogado Francisco José Gallardo Samayoa, que era un defensor privado. En el auto de procesamiento del proceso, fue el 9 de noviembre de 2015, todos los ligados por el delito de asociación ilícita y algunos de ellos también por los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y tráfico de influencias. En el auto de medidas de coerción, estas se realizaron el 9 de noviembre de 2015 y se declaran medidas sustitutivas a los indicados con excepción del señor Alejandro Enrique Toledo Paz y el señor Juan Pablo Morales Morán. En el resumen de la conducta humana, en sí no se describe una conducta específica en la resolución. En la etapa que se dictó la resolución, fue en la etapa intermedia, y la resolución tiene como fecha el 9 de noviembre de 2015, en el cual se declaran las medidas sustitutivas a los indicados, con excepción del señor Alejandro Enrique Toledo Paz y el señor Juan Pablo Morales Morán. En el recurso, fue un recurso de apelación, dice que el recurrente fue el Ministerio Público, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Comisión Internacional contra la Seguridad, que sería la CICIG. La resolución impugnada fue en los resúmenes de los argumentos y petición. Dice que fue en fecha 9 de noviembre de 2015. La juzgadora fue la que concedió medidas sustitutivas a Juan Pablo Morales Morán contra dicha resolución, el Ministerio Público, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Comisión Internacional. En el órgano jurisdiccional que resolvió fue la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal y Narcoactividad de Delitos contra el Ambiente. En el resumen de la fundamentación de la resolución,
Ahí encontramos los artículos 6, 12, 14, 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 264 y 264 bis del Código Procesal Penal, el decreto 51-92, en el cual se modifican las medidas sustitutivas impuestas a los acusados Hugo René Navas Bonilla, César Estuardo Hernández Monroy, Roberto Francisco Estrada Morales, Carlos Enrique Palma Carranza, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, Mateo Estuardo Ramazani Menéndez y José Rafael Arriaga Fuentes. Y se otorgó medidas sustitutivas al procesado Juan Carlos Umaña Velázquez, quien había apelado el auto de prisión preventiva dispuesta en su contra, y a Marcelo Noguera Sagastume. Este último para que pudiera asistir a recibir tratamiento médico, conforme a su estado de salud en los centros hospitalarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a los acusados Marcelo Noguera Sagastume y José Rodolfo Barrientos Montepeque se les confirman las medidas sustitutivas otorgadas por el juez sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. En la resolución encontramos el auto de 12 de enero de 2016, en el cual se modifican las medidas sustitutivas impuestas a los acusados Hugo René Navas Bonilla, César Estuardo Hernández Monroy, Roberto Francisco Estrada Morales y Carlos Enrique Palma Carranza. También se encuentra el señor Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, Mateo Estuardo Ramazani Menéndez y José Rafael Arriaga Fuentes. Y en este igual se otorgaron también medidas sustitutivas al procesado Juan Carlos Umaña Velázquez, quien había apelado el auto de prisión preventiva dispuesta en su contra, y a Marcelo Noguera Sagastume, este último para que pudiera asistir a recibir tratamiento médico conforme a su estado de salud en los centros hospitalarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Le cedo la siguiente palabra a la compañera que les va a explicar un poco sobre el amparo. Muy buenas noches, licenciado. En esta oportunidad tengo la oportunidad de hablar sobre el amparo de nuestra sentencia. El Tribunal de Amparo de Primer Grado fue ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La fecha de interposición del amparo fue el 19 de febrero de 2016. La producción del acto reclamado, como número 1 tenemos el auto de fecha 12 de enero del 2016. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dictó auto en el cual modificó las medidas sustitutivas impuestas a los procesados por el delito de asociación ilícita y cohecho activo, cohecho pasivo y tráfico de influencias. Como auto número 2, de fecha 28 de enero de 2016, la autoridad cuestionada adicionó a la resolución y confirmó las medidas sustitutivas. Como acto reclamado, tenemos 2 actos. Número 1, el auto de fecha 12 de enero del 2016, donde se modificaron las medidas sustitutivas impuestas a los acusados. Como auto número 2, de fecha 28 de enero de 2016, donde se confirman las medidas sustitutivas otorgadas ante el juez sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. Se tramita proceso penal donde la juzgadora concedió medidas sustitutivas a los procesados. Otorgadas a los señores Marcelo Noguera Sagastume y José Rodolfo Barrientos Montepeque para que se tramite el proceso penal. El amparista o postulante tenemos a la CICIC por medio de su mandatario judicial con representación de su abogado César Augusto Rincón Sabogal. El resumen de los argumentos y la petición del amparista. El postulante interpusieron recursos de apelación contra la resolución que concedió la juzgadora a los procesados. Se fundamentó en un análisis jurídico para otorgar medidas sustitutivas a los imputados, basada en los criterios fácticos del Ministerio Público, argumentando que tiene bajo su custodia los elementos necesarios para su debida custodia, y solicitar que se declare con lugar el recurso de apelación. Como autoridad impugnada o reclamada, tenemos el juez sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, a través de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
El resumen del informe circunstanciado emitido por la autoridad impugnada, la Corte Suprema de Justicia señala ausencia de análisis, de motivación y falta de fundamentación del por qué consideraba que era factible partir del principio de presunción de inocencia para dictar el fallo de forma global para determinar la viabilidad y no del establecimiento de medidas sustitutivas para cada uno de los sindicados. La parte contraria al amparista está Hugo René Navas Bonilla, José Rodolfo Barrientos Montepeque, José Rafael Arriaga Fuentes y César Estuardo Hernández Monroy, Alejandro Enrique Toledo Paz, Roberto Francisco Estrada Morales, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, Juan Pablo Muralles, Mateo Estuardo Ramasini Méndez, Marcelo Noguera Sagastume y Carlos Enrique Palma Carranza. El resumen de los argumentos y la petición de la parte contraria al amparista argumentan que se violaron los derechos de defensa y de debido proceso, las garantías, la libertad e igualdad y solicitar que se declare con lugar el recurso de apelación. El tercero interesado sería el Ministerio Público, la FESI, el IX, la Contraloría General de Cuentas, la PGN y los 27 acusados. Del resumen de los argumentos y la petición del tercero interesado, que se vulneraron los derechos de defensa y principio de tutela, solicitando que se declare con lugar el recurso de apelación. Lugar y fecha de la sentencia de primer grado fue en el juzgado sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala, otorgada por la jueza de primer grado con fecha 12 y 28 de enero del 2016. Del resumen de los fundamentos de la sentencia en primer grado, la resolución fue impugnada por el Ministerio Público, el IX, la CICIG, donde conoce la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones que para otorgar medidas sustitutivas partieron del principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 14 del Código Procesal Penal. La sentencia apelada se encuentra apegada a derecho y debe ser confirmada. De la parte resolutiva se concluye en que la autoridad cuestionada incumplió con su obligación de fundamentar sus resoluciones en la forma que exige el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Efecto concreto del fallo en el acto reclamado y el caso concreto. Como consecuencia, la sala limitó a incorporar argumentos sobre el arraigo de los sindicados. El juez solicita se otorgue amparo y se deje en suspensos los actos reclamados. No efectuó una relación clara de los motivos en que se basó su decisión. La Corte Suprema de Justicia señala ausencia de análisis, motivación y falta de fundamentación de la sala objetada. Ninguna de sus partes hizo análisis del por qué consideraba que era factible dictar fallo de forma global y solicitar se declare sin lugar el recurso de apelación y determina que puede subir, compañero, por favor. Gracias. Y determina que al emitir los fallos no actuó conforme a derecho, se ocasionó la vulneración de los derechos del amparista, lo cual hace procedente el amparo promovido. Procede confirmar la sentencia apelada. La Corte de Constitucionalidad resuelve sin lugar los recursos de apelación. Únicamente le cedo el espacio a la siguiente compañera. Buenas noches, licenciado. Yo le voy a hablar un poco sobre el recurso de apelación.
que es el amparo en segunda instancia. El número de expediente de amparo es 1365-2017 y 1426-2017, expedientes acumulados. El recurrente o apelante, en este caso son los sindicados Juan Carlos Umaña Velázquez y Mario Antonio Cuevas Vidal, Francisco Javier Gallardo Samayoa, Marcelo Renato Sarti Monroy, Mateo Eduardo Ramasini Menéndez, José Rafael Arriaga Fuentes, José Rodolfo Barrientos Montepeque y Hugo René Navas Bonilla. Ante el resumen de los argumentos y peticiones del apelante, en este caso sería de los sindicados, Juan Carlos Umaña Velázquez y Mario Antonio Cueva Vidal apelaron y para el efecto manifestaron que la postulante del amparo no señaló en forma precisa de qué forma la autoridad reprochada vulneró la garantía del debido proceso y la infracción de la tutela judicial efectiva. Marcelo Renato Sarti Monroy manifestó que violó el derecho de defensa y el debido proceso. Francisco Javier Gallardo Samayoa apeló que se violaron los derechos de defensa y el debido proceso. Así como las garantías de libertad e igualdad. Mateo Estuardo Ramasini Menéndez apeló que el Tribunal de Amparo de Primer Grado no analizó adecuadamente los argumentos aportados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que sería la CICIG, ya que esta entidad argumentó la amenaza y violación en contra de los derechos constitucionales, atribuyéndose facultades que no le correspondían en este proceso. De igual manera, menciona que se violaron, que hubo una violación en contra de los derechos constitucionales, atribuyéndose facultades que no le corresponden, ¿verdad? José Rafael Arriaga Fuentes manifestó que la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, objetaba que no tenía arraigo en el país. Sin embargo, cabe mencionar que él tiene esposa e hijos y que vivió en su residencia hasta los 5 años, hasta hace 5 años, pero que debido a un robo que fue efectuado en su residencia tuvo que cambiarse de la misma. También cabe indicar que tiene familia ya conformada en el país. José Rodolfo Barrientos Montepeque y Hugo René Navas Bonilla manifestaron que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones fundamentó debidamente su decisión al estimar que no existe peligro de fuga y de obstaculización para la averiguación de la verdad. Todos ellos pidieron que se les otorgue, que se declare con lugar el recurso de apelación en contra de la CICIG. La parte contraria al apelante, en este caso sería la CICIG. El resumen de los argumentos y peticiones de la parte contraria del apelante, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de interposición de la acción de amparo y agregó que el Tribunal de Amparo de Primer Grado estableció una ostensible violación de los derechos fundamentales que fueron alegados. Simplemente busca la legalidad que da el debido proceso y la tutela judicial efectiva. La sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio debe ser confirmada en su totalidad porque reúne las exigencias de orden legal y constitucional. La Corte Suprema de Justicia fue clara y amplia al señalar ausencia de análisis, de motivación, la falta de fundamento de la sala objeta al momento de proferir la resolución que se cuestiona, en virtud que ninguna de sus partes hizo un análisis del proceso correcto, considera que era factible partir desde el principio de la presunción de inocencia para dictar el fallo de forma global, sin hacer el correspondiente examen de cada caso.
es decir, analizar cada tipo de caso que se les atribuía a los sindicados y de ese modo determinar la viabilidad y no del establecimiento de las medidas sustitutivas para cada uno de los sindicados. Solo transcribió lo que las personas dijeron, nunca hizo un análisis, solo afirmó que se descartaba esos peligros. El tercero interesado. En esta ocasión, el tercer interesado que se menciona en el análisis, en el fallo, es la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El resumen de los argumentos y peticiones del tercer interesado. La Contraloría General de Cuentas expuso que no efectuó una relación clara de los motivos que basó su decisión, no especificó en cada caso en particular, porque no existía peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. En consecuencia, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, de ahí que la sentencia apelada se encuentra pegada a derecho y debe ser confirmada. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, manifestó que, en el sentido que la Sala de Apelaciones, en el caso de los acusados, no procedió a decretar la medida de prisión preventiva, existiendo peligro evidente que los imputados, al estar en libertad, realicen actos tendientes a destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba y con ello obstaculicen la averiguación de la verdad. Ambos entes solicitan que se declare sin lugar los recursos de apelación y se confirme la sentencia de primer grado y el amparo solicitado sea otorgado. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, manifestó compartir el criterio sustentado en la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo, por medio de la cual se otorga en definitiva el amparo interpuesto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De igual manera, solicita que se declare sin lugar los recursos de apelación planteados y se confirme el amparo. El lugar y la fecha de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad fue en Guatemala el 4 de abril de 2018. Resumen de los fundamentos propios de la Corte de Constitucionalidad en el fallo serían los artículos citados 265, 268, 272, literal C, de la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos octavo, 42, 44, 46, 47, 56, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 163, literal C, y los artículos 185 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y los artículos 29 y 36 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. La doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad sentada en el fallo es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. La parte resolutiva del fallo de la Corte de Constitucionalidad. Sin lugar los recursos de apelación impuestos por Juan Umaña Velázquez, Mario Antonio Cuevas Vidal, Marcelo Renato Sarti Monroy, Francisco Javier Gallardo Samayoa, Mateo Eduardo Ramasini Menéndez, José Rafael Arriaga Fuentes, José Rodolfo Barrientos Montepeque y Hugo René Nava Bonilla. El resumen de los efectos concretos del fallo de la Corte sobre el acto reclamado y el caso concreto. La sala examinó de forma general para otorgar de las medidas sustitutivas a los sindicados, por lo que analizó con profundidad que para otorgar una medida sustitutiva debe observarse que no existía peligro de fuga, obstaculización a la averiguación de la verdad y a los principios de proporcionalidad, racionalidad y favor libertatis, debiendo siempre juzgar debiendo el juzgador atender a la finalidad de esas medidas y no desnaturalizarlas o hacer imposible su cumplimiento. Además, la autoridad reprochada analizó de manera general las medidas impuestas
sin considerar en virtud de que considerarse la eficacia de la medida y los peligros que la norma contempla, no siendo suficiente que los indicados sean profesionales y tengan familia y residencia en el país para el otorgamiento. Al ser otorgados era inminente el riesgo de peligro de fuga y de los análisis de los indicados y la obstaculización de la verdad en la investigación del Ministerio Público. Es decir, de que el efecto concreto en sí es de que a los indicados se les denegó esta apelación, ya que la Corte de Constitucionalidad tenía en mente de que existía el peligro de fuga, la obstaculización a la verdad por parte de los sindicados a la hora de la investigación. Breve opinión general del efecto respecto de las resoluciones emitidas. Bueno, el grupo en general opina de que el primer fallo que fue en la audiencia para la imposición de las medidas fue errónea, ya que fallaron a favor de los sindicados en interponerles medidas sustitutivas, excepto a uno de los dos que fueron a prisión preventiva, los cuales, debido a este fallo, el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación, el cual señalaban que estaban en contra del fallo que había dictado el juez sexto de primera instancia penal a favor de los sindicados, ya que no había tomado en cuenta que existía el peligro de fuga, la obstaculización a la verdad y de la investigación que estaba dirigiendo el Ministerio Público, y que las medidas sustitutivas impuestas a los sindicados debería de ser reconsiderada nuevamente. Debido a esto, dos de los sindicados interpuso otra apelación en contra de las medidas impuestas, que sería prosiguiendo, dos de los sindicados apelaron, ya que se les había interpuesto prisión preventiva. Debido a esto, el juzgado aprobó a favor de los sindicados y se les interpuso medidas sustitutivas. Debido a esto, el Ministerio Público interpuso un amparo de primera instancia en contra de las resoluciones que había hecho el juzgado de primera instancia, y declarando nuevamente que el juzgado no había hecho un análisis concreto de las medidas sustitutivas que se les había impuesto a los sindicados, debido que podrían obstaculizar la investigación, el peligro de fuga, y que no era suficiente los argumentos de los sindicados de que tenían familia y de que tenían residencia en el país, y que no era suficiente con argumentar que eran profesionales. En este caso, la Corte de Constitucionalidad falló a favor del amparo que había interpuesto en esta ocasión la CICIG, y en el cual había, como les estaba indicando, falló a favor de la CICIG. En este caso, los sindicados interpusieron un recurso de apelación en segunda instancia, apelando de que se les violaba la legítima defensa y el derecho a una justicia
verdadera y sin ninguna laguna legal, ¿verdad? Argumentaron de que ellos sí tenían familia en el país, que vivían en el país y que no tendrían ningún problema en el peligro de fuga que decía o exclamaba en este caso el Ministerio Público, pero la Corte de Constitucionalidad lo denegó, haciendo nuevamente factible o aprobando nuevamente el amparo de primera instancia que había interpuesto anteriormente. Solamente, licenciado, este sería nuestro análisis del respectivo fallo. Muchas gracias.